Bien, muy buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, profe, maestro. buenas noches a todos. Gracias, muy bien, buenas noches. Solamente para confirmar mi audio, porque estaba por aquí acomodando los manos libres. Agradezco su confirmación. Siendo las 8:00 doy inicio con la grabación de esta sesión de nuestro foro de dudas del día viernes 10 de octubre del 2025. Como es de costumbre, si están de acuerdo, vamos a dar unos minutos de tolerancia en lo que se conecta el resto de los compañeros que nos van a acompañar para dar inicio con las actividades de nuestro presente foro, ¿vale?
Muy bien, pues esperando que ya estemos la mayoría de los que vamos a participar en este foro de dudas del día de hoy, vamos a ir dando inicio para alcanzar a abordar cada uno de los puntos que tenemos programados, bueno, que su servidor tiene programados, para poder avanzar dentro de la presente materia y sobre todo del contenido de esta unidad. Antes de iniciar con esta agenda para este foro de dudas, quisiera consultar, que me comentaran, me platicaran cómo les fue durante esta semana, durante el abordaje del contenido de esta unidad 2. ¿Pudieron revisar el material? ¿Observaron todas las grabaciones? ¿Les faltó alguna? A ver, platíquenme cómo les fue en esta parte. ¿Pudieron descargar el material que les comenté por ahí por el grupo de WhatsApp? El día de hoy, bueno, en lo que corresponde tanto el día de hoy como mañana, foro de dudas y retroalimentación, vamos a reforzar justamente las metodologías y algunos de los puntos, conceptos importantes que se comentaron justamente durante estas grabaciones de esta semana. Uriel, ¿tienes su mano levantada? Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, profe. Ahorita que preguntó si tenemos algunas dudas respecto al tema, ahí yo nomás alcancé a ver las dos primeras, ya más tarde mañana, revisaré la tercera, ¿no? A mí me llamó mucho la atención el último método, el de Meris, si no me recuerdo, Ajá. porque dentro de la tarea, de hecho, me he esperado estos días para poder iniciar la tarea porque tengo unas dudas ahí. En de las partes de los conceptos dice distancia de donde se encuentran los bomberos, y otra información. Ahorita me voy a acordar, te voy a buscar las notas, como a veces los veo ahí en el trabajo, anoto en un punto, anoto en otro, en chances veo los videos. En este caso, por ejemplo, ahí donde yo trabajo, si tienen, digamos, le llaman una estación o un departamento de emergencias. Pero, bueno, trabajo en una mina como tal. Hay unos puntos que se les llaman garzas, que son las tomas de aguas que llenan las pipas para regar los caminos, para eliminar los levantamientos de polvos o de partículas, ¿no? Sí. Pero estas no se encuentran fijas, todo el tiempo se encuentran en movimiento. Y recuerdo que en unos conceptos dice ahí cuánto tiempo tardaría para llegar al lugar del evento, ¿no? En este caso, mi duda era, no, bueno, no sé, es para nada más aclarar bien ese punto. Sí. Tomar, digamos, el punto más lejano que se encuentre una de estas pipas, o como tal, marco donde están más cercano esta garza o esta toma de agua para llegar al punto de mitigación del fuego. Ese era uno de esos de mis dudas que tenía. Muy bien, Uriel. Mira, de hecho, en la sesión que vamos a abordar el día de hoy, dentro de la agenda que tengo considerada, vamos a abordar un par de metodologías, sobre todo las que su servidor, yo considero que les pueden ser de mucha utilidad, principalmente de acuerdo a a los giros, ¿verdad?, en los que probablemente ustedes se encuentran, y vamos a mencionar un par de metodologías más. Y esa en específico, Uriel, la tengo considerada para abordarla a fondo el día de hoy, para reforzarla adicional a lo de la semana. Entonces, digo, le voy contestando su duda, pero igual lo vamos a detallar más adelante. Justamente la tengo considerada en abordar en este foro de dudas. Esa medida para esta parte de la atención a la emergencia, como son estas garzas para cargar el agua, entraría en este caso como un control interno, Uriel. Ajá. Hablando Sí. de distancias, justamente en esa metodología MESERI, nos habla de los bomberos externos, cuánto tiempo tardarán en llegar a nuestras instalaciones. Entonces, eso que usted me dice sería un control como usted interno, porque está dentro de la empresa, ¿verdad? Me imagino, o sea, dentro del área, ¿verdad? Para poder cargar el agua, porque se utilizan para las mismas actividades y desarrollo de esto, y se utilizaría como un método de contención adicional para la respuesta a emergencia. Entonces, le entraría como un factor de control interno. Y en su caso, digo, como es una mina, quizás los tiempos de respuesta del cuerpo de bomberos en caso de un incendio sí demoraría un tiempo considerable probablemente. Sí, así es. Otro punto, ahorita retomando eso, bueno, ya les estoy quitando tiempo,
es que aquí mismo tenemos un equipo de brigadistas. Quiero considerar que también va a lo mismo, ¿no? Refiriéndose a la protección civil externo. Ese es otro. Bueno, ya automáticamente ya me lo respondió. Y la otra parte era si podemos tomar, bueno, ahorita ya dijo que vas más dirigido a nuestras áreas de trabajo. Aquí donde yo trabajo, pues solamente el explosivo alto, el ANFO, es el único que tenemos como sustancia realmente peligrosa para pero quisiera ver la manera de tomar un incidente que ya tuvimos de un incendio de un ciclón durante un proceso de soldaduras, como las tuberías son auladas. Esta, pues, como bien sabemos, el nivel calorífico rápido, ¿no? No sé si por ese lado puedo tomarlo, porque vi que Meseris es como más contra el punto de incendios, ¿no? A lo mejor Así puedo es. comprarlo a ese suceso yo pasado con la actividad. Y esa era una pregunta, una consulta que quería preguntarle si lo puedo tomar por esa parte. Sí, es correcto. Y qué bueno que me hace una pregunta porque posiblemente puede ser también una duda que exista con algunos compañeros. De hecho, por ahí algunos compañeros mandaron un WhatsApp consultándome justamente. De pronto en el centro de trabajo, pues no procesamos como tal alguna sustancia química, ¿verdad? Entonces, ¿en qué foco mi análisis de riesgo? Entonces, un punto, digo, es cualquier proceso en el que tú operes, cualquier tipo de sustancia química, o en el caso de que si quieres utilizar Meseri, pues no necesariamente tienes un proceso químico, ¿verdad? O un proceso donde se involucran sustancias químicas. Simplemente vas a analizar el grado de riesgo de incendio que tienes en base a este método. ¿Es viable? Por supuesto que sí. ¿Sí? O sea, es válido. Al final de cuentas, como se den cuenta en la actividad, en la tarea como tal, está abierto a que podamos usar cualquier metodología. La intención, pues sí, es familiarizarnos, ¿verdad? Con el uso de estas y sobre todo que conozcan el comprendido de metodologías que hay y cuándo podemos utilizar una y cuándo podemos utilizar otra. Igual vamos a profundizar todavía durante estos foros aún más esta información, Muriel. Pero sí, la puedo utilizar para para el efecto de esta actividad de esa forma sin ningún inconveniente. Ok, gracias, profe. Bien, excelente, Uriel. Ok, perfecto. Entonces, ya ahorita Uriel pues, nos comentaba un poquito acerca del abordaje del contenido de estas semanas. Como bien les decía, pues de pronto yo comprendo, ¿verdad?, que son videos entre una hora, hora y media, etcétera, y a veces no nos ajusta la semana por nuestra agenda de trabajo, ¿verdad? Entonces, siendo esta parte, digo, la intención pues sí es irlas consultando conforme podamos y en estos foros pues vamos a retroalimentar justamente a reforzar ciertos aspectos principales que son de interés y que les van a ser de mucha utilidad para su parte profesional actual o futura, en el caso, dependiendo ahora sí de las actividades que desarrollemos. Antes de iniciar con el desarrollo de este foro, voy a hacer un pequeño pase de lista, como es de costumbre, para el reporte correspondiente a la coordinación académica por protocolo. Quisiera, por favor, que abrieran su micrófono, me contestaran que se encuentran presentes y si están sus posibilidades de encender su cámara, pues también lo puedan hacer, ¿vale? Entonces, inicio con la compañera Paola Janet, ¿se encuentra por aquí presente? Buenas noches, maestro. Sí, presente. Muy bien, Paola, muchísimas gracias. El compañero Cristian Edson. Presente. Gracias, Cristian. El compañero Valdemar. Sí, maestro, presente. Aquí estoy. Gracias, Valdemar. Gracias. El compañero Roberto de los Santos Ojeda. Presente. Gracias, Roberto. Abraham Esaú. Presente. Buenas noches. Buenas noches, Abraham. Gracias. La compañera Magda. Magda Presente, maestro. ¿Qué tal, Magda? Buenas noches. Gracias. El compañero Luis Uriel. De hecho, por aquí está, ¿verdad? Presente, profe. Gracias, Uriel. David Orozco. Buenas noches, maestro. Presente. Gracias, David. Manuel Pérez Florentino. Buenas noches, maestro. Presente por aquí. ¿Qué tal? Gracias, Manuel. Buenas noches. Jorge Pozos Bustamante. La compañera Keren Denis. Me llega la compañera Presente. Keren. Muy bien. Gracias. Compañero Gerardo Alexis.
El compañero Víctor Hugo. Presente, profesor, me encuentro en camino a casa. Muy bien, gracias, Víctor. Gracias por el dato. Los compañeros de diplomado, Alberto. Buenas noches, maestro. Presente. Buenas noches, Alberto. Muchas gracias. El compañero Enrique del Ángel. Presente, profesor. Gracias, Enrique. Y el compañero Aldair. Presente, Aldair profesor. Gómez. Gracias, Aldair. Bien, excelente. Bien, muchísimas gracias por su respuesta en este pequeño pase de lista. Y entonces, ahora sí vamos a iniciar con el respectivo contenido de este foro de dudas. Bien. Ok. La agenda que tenemos comprendida para nuestro foro de dudas y foro de retroalimentación comprende pues en atender inquietudes, ¿verdad?, que de pronto surjan de la carga del material de estas semanas y abordar aspectos adicionales, ¿verdad?, que van a ser de mucha relevancia y sobre todo que les sean de utilidad para su parte profesional en la formación de esta maestría o diplomado, lo que estén cursando cada uno de ustedes. En primer punto, vamos a abordar un repaso de aquellos conceptos principales y generales, algunos muy específicos del material que revisamos durante la semana número 2, durante esta unidad número 2, y vamos a abordar algunos puntos adicionales que, como bien les comentaba, de forma muy reiterativa, van con el objetivo de poder reforzar ciertas metodologías que podemos tener también como alternativa para la parte del análisis de riesgos. Vamos a realizar un pequeño ejercicio de Kahoot como un repaso general, una pequeña dinámica, vaya, para que también la información de esta forma, ¿verdad?, tanto verbal como por gráficos, como es esta presentación, pues no los aburra tanto, ¿verdad? Y esta dinámica nos puede ayudar justamente a ejercitar el repaso de estos conceptos. Durante el foro de retroalimentación del día de mañana, vamos a abordar ya lo que respecta al contenido del trabajo final, ya que a partir de esta semana ya podemos ir estructurando este trabajo final, esta última actividad que ya tiene una fecha de entrega que ya les estaré compartiendo, ya sea el día de mañana, o hoy si nos da el tiempo, pues lo podemos comenzar a abordar y ya mañana pues abordar ciertas dudas, ¿verdad?, que pueden llegar a surgir respecto a este trabajo final. Y vamos a escuchar a algunos compañeros ya el día de mañana en nuestro foro de retroalimentación para que nos compartan sus análisis de riesgos, su actividad número 2, como bien lo estipula la actividad en plataforma, para poder reforzar, ¿verdad?, ciertos aspectos de acuerdo a la aplicación de metodologías o la metodología que haya sido de su elección. Entonces, dicho esto y comentando esta agenda que tenemos planeada para estos foros, esta semana 2, titulada Métodos de Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos, se comprendía principalmente de 4 subtemas. Durante esta semana se abordaron lo que respecta a los métodos cualitativos para el análisis de riesgos, métodos semicuantitativos para el análisis de riesgos, métodos cuantitativos para el análisis de riesgos y mencionamos algunos criterios importantes para elegir estos métodos. Es importante que dentro de esta parte que corresponde a este tema, como bien yo les decía, pues es información vasta, o sea, hay mucha información, de hecho, hay más metodologías que se pueden llegar a utilizar. Durante esta semana hablamos de las principales, que suelen ser más comunes para su uso, y el día de hoy pues vamos a abordar otras, como bien les comentaba, adicionales, ¿verdad?, que también podemos utilizar. Dentro de la plataforma, como por ahí también les compartí vía WhatsApp, les hacía mención que adicional a las grabaciones y al material de apoyo, que son las presentaciones, se agregaron por ahí un par de formatos para reforzar la comprensión de ciertas metodologías, si alguien requería, ahora sí, pues adentrar un poco más en estas. Y también les compartí por ahí un par de formatos ya en Excel, que básicamente pues ya podemos utilizar, ¿verdad?, para la aplicación de estos métodos. Y justamente pues también para la tarea, ¿verdad? Aunque algunos de estos métodos, de los cuales yo les compartí un formatito en Excel, no venían abordados en las grabaciones, sino que vamos a trabajar con ellos el día de hoy, o el día de hoy vamos a conocer estas metodologías, estos métodos, cómo se aplican, y pues tener este formatito en Excel con el cual podamos nosotros aplicar, ¿verdad?, esta parte. Entonces, dicho esto,
Lo primero es tener en cuenta que, como bien lo mencionábamos durante esta semana, hay que tener ciertas consideraciones y lo principal, pues, como lo hemos comentado desde nuestra semana número 1, cuando hablamos de riesgos mayores o accidentes mayores, en este caso, pues hablamos cuando se ve involucrado alguna consecuencia que resulta de un proceso químico, ¿verdad? Cuando tenemos un proceso químico, pues vamos a tener posibles consecuencias, las cuales van a afectar de gran magnitud o tendrán un gran impacto, ya sea en las instalaciones, en los trabajadores, en el medio ambiente, así como en lo mismo que se encuentra en la redonda del centro de trabajo. Entonces, cuando se ven involucradas sustancias químicas, el impacto pues siempre será mayor. Yo pienso que esa parte sí nos quedó clara, ¿verdad? Y sobre todo el por qué nos interesa adentrarnos en esta parte. Entonces, en estos procesos químicos, pues siempre se va a ver relacionado, pues como ya bien lo comentábamos, pues sustancias químicas peligrosas, ciertos procesos y ciertas condiciones, las cuales pues deben ser sometidas cuando nosotros ya aplicamos un análisis de riesgos, pues ahora sí que a ciertos procesos, desde la identificación hasta la respectiva evaluación, para poder aplicar los controles operacionales de riesgos de forma adecuada. Muy importante, pues, que para poder nosotros realizar un análisis de riesgos, pues siempre vamos a requerir de información. Este pequeño diagrama lo mostrábamos por ahí en una de las grabaciones durante esta unidad, que justamente nos ayuda a tratar de comprender o contextualizar de una forma general esta información que nosotros requerimos tener y cómo y bajo qué proceso pues la tenemos que ir recolectando. En primer paso, pues la compilación de información del proceso es importante. Sí debemos conocer de una forma particular y general todas aquellas actividades que se desarrollan en estos procesos. Y cuando se tienen involucradas sustancias químicas peligrosas, como bien mencionábamos, por ejemplo, ¿verdad? El gas LP, que suele ser lo más común, ¿verdad? O gasolina, o diésel, o ya otro químico como amoníaco, cloro, etcétera. Hay que conocer pues las propiedades físico-químicas y peligros de dichas sustancias. Asimismo, conocer la toxicidad y ecotoxicidad de esta sustancia, sus peligros térmicos y hasta el historial de ciertos antecedentes que se hayan tenido de los procesos con esta sustancia, ya sea internos o externos, ¿de acuerdo? Cuando trabajemos con sustancias químicas, si yo en mi análisis de riesgos voy a involucrar sustancias químicas, hay que siempre tener en cuenta las características, los peligros de esta sustancia. Dígame, Magda. Maestro, esa información, como usted lo menciona, puede venir en lo que es la hoja de datos de seguridad, ¿verdad? Es correcto, Magda, qué bueno que lo comenta. Justamente esta información, pues nosotros lo encontramos regularmente en la sección 2, ¿verdad? Que es donde se describen estos peligros que tienen las sustancias químicas peligrosas y de ahí pues poder identificar esta parte para tenerla en consideración para someterla al análisis correspondiente. Pero efectivamente, Magda, en las hojas de datos de seguridad es donde yo recopilo esta información de las sustancias químicas peligrosas. Entonces, conozco el proceso. Conociendo la información del proceso, tengo involucrada una o dos sustancias químicas, hay que conocer los peligros de estas sustancias químicas y de esta forma, como corresponde, pues definir cuáles son las condiciones seguras del proceso, ¿sí? Hay que conocer límites críticos en el caso de que estos existan en la maquinaria o equipos donde estos se procesen. Del mismo modo, hay que realizar la búsqueda de peligros, la identificación de peligros, y junto con esto, pues ya ir pudiendo detectar pues el escenario de riesgos, ¿verdad? Para posteriormente, una vez identificados los peligros, proceder a evaluar estos riesgos que se encontrarán presentes en estos procesos. Y en toda metodología, como bien lo comentamos también desde la semana 1, tendremos dos factores involucrados: la probabilidad o la frecuencia y la severidad o consecuencia. Que la probabilidad, bien decíamos, pues es qué tan probable es que esto suceda o si esto ya ha sucedido, ¿sí? Y severidad o consecuencia, pues el impacto o el resultado que esto tendrá si se llega a materializar o si ya se ha materializado en otros antecedentes o en otras situaciones. De esta forma, evaluando el riesgo bajo la metodología, porque la probabilidad
frecuencia y la consecuencia y severidad, ahora sí que se va a determinar de acuerdo a la metodología que utilicemos, ¿vale? Al obtener el resultado y de acuerdo a esta metodología, ¿sí?, que yo utilice, pues poder implementar medidas de reducción o mitigación o eliminación de riesgos, que esto pues ya es en base también a una metodología que es la metodología de control de riesgos mediante la jerarquización de control de riesgos, ¿sí? Que regularmente la solemos representar como una pequeña pirámide, ¿verdad? Donde hablamos de la eliminación en primera instancia, la sustitución, los controles de ingeniería, los controles administrativos y el EPP, ¿de acuerdo? Que también poco a poco pues vamos a ir complementando y estaremos platicando sobre esto, ¿sí? Pero básicamente, pues después de realizar la evaluación, pues es cuando yo aplico los controles correspondientes. Y de esta forma, estos controles de riesgos pues serán aplicados también de acuerdo a dicho resultado, ¿verdad? Como bien lo comentábamos. Si al aplicar la metodología, recordemos que tenemos parámetros, ¿verdad? En esta metodología que me va a establecer si este riesgo o el resultado de este es bajo, es medio, es alto, ahora sí dependiendo la categorización en que este nos resulte. Para de esta forma, pues saber si tenemos un nivel de riesgo residual aceptable o no. Este riesgo residual, pues es el que resulta, ¿verdad? También después de los controles que ya están aplicados, ¿sí? O en todo caso, si yo tengo que mejorarlos, en el caso de que, porque si es aceptable, pues se puede operar de forma segura, ¿verdad? Sin ningún problema, con los controles establecidos. Pero si no es aceptable, pues quiere decir que los controles no son todavía los adecuados, no son suficientes y yo requiero aplicar algún control adicional para que esto pues sea aceptable. El resultado pues depende de la metodología que nosotros utilicemos, pero la información que tenemos que tener pues sí siempre será vasta, desde conocer el proceso, la sustancia química peligrosa involucrada, ¿de acuerdo? Esto es lo principal. De esta forma, ¿alguien iba a comentar algo? Ok, de esta forma, comentando esto de forma general, el objetivo que tienen estos análisis de riesgos, pues en primera instancia, pues es poder mejorar los controles de estos riesgos, la gestión del riesgo, ahora sí, pues mejorar el nivel de seguridad en estos procesos. Del mismo modo, pues asegurar la correcta implementación de las medidas de seguridad e higiene, así como de los respectivos controles operacionales. Generar conocimiento sobre los procesos y que exista la mejora continua en la reevaluación del riesgo residual. O sea, el riesgo que resulte, pues que también pueda ser sometido a evaluación para de esta forma exista siempre una mejora continua, ¿verdad? Esta mejora continua que es también bien importante. ¿Alguien tiene abierto su micrófono? ¿Quiere comentar algo? ¿Nadie? Ok, perfecto. Ya escuché que lo apagaron. Muy bien. Entonces, reglas básicas para los análisis de riesgos. Ojo, un análisis de riesgos no solamente lo realiza el supervisor, coordinador o jefe de seguridad, ¿sí?, sino que preferentemente debe estar realizado por más de 2 individuos. Esto para efecto de que sea efectivo y que pueda tener la mayor información posible. Sobre todo cuando vamos a evaluar, a someter ahora sí un análisis de riesgo sobre un proceso donde se ven involucrados estos procesos críticos o estas sustancias químicas peligrosas, no basta con tener ahí al supervisor de seguridad y su auxiliar. Preferentemente, pues sí es necesario tener también ahí al jefe de área, ¿sí?, al jefe de la operación del equipo, al mismo operador del equipo, al personal de mantenimiento, al personal de instrumentación, hasta el personal de proyectos, ¿verdad?, o de ingeniería. Ahora sí, dependiendo del centro de trabajo donde laboremos. ¿Esto para qué? Pues porque ¿quién mejor que ellos? ¿Quién mejor que el operador? ¿Quién mejor que la persona que le da mantenimiento a la máquina para que me pueda a mí como supervisor operador de seguridad aperturar el panorama sobre todos estos peligros
y los riesgos que existen en estos procesos, ¿sí? De pronto nosotros como supervisores, coordinadores de seguridad, pues podemos observar, ¿verdad? De una forma general, ahora sí, sitios específicos de estos equipos, cómo se realiza este proceso, pero siempre cuando ellos participan en estos análisis de riesgos, pues te dan mayor información que te puede ser de utilidad justamente para poder alimentar esta compilación de información y tú como experto de seguridad, pues tú apliques la metodología apoyándote de los comentarios y de la información que ellos están adicionando. Por eso es que se dice que un análisis de riesgos, pues preferentemente se debe hacer con un equipo multidisciplinar, ¿verdad? Esto, pues cuando nosotros laboramos así en el centro de trabajo, pues es lo sugerible. Por ejemplo, en la parte de consultoría, que es a lo que yo me dedico, cuando yo realizo el análisis de riesgos de un proceso, ¿qué es lo que hago? Pues yo antes de realizar mi visita a las instalaciones, pues yo le digo al personal, con quien me dirijo, ¿verdad? Oye, voy a requerir platicar con el operador, con los operadores, voy a requerir platicar con el personal de mantenimiento, voy a requerir platicar con personal de instrumentación, ahora sí, con todo el personal que se involucre en los procesos con la maquinaria y equipo, que se encuentra en el centro de trabajo, ¿sí? Y no es como tanto como sentarme una hora con ellos, ¿verdad? No, simplemente ya la metodología, ahora sí ya un documento en el cual yo llego, oye, ¿cómo opera tu equipo? Ok, ¿cómo realizas esta actividad? El equipo realiza esto y de esta forma vamos obteniendo información para poder hacer un análisis de riesgos más certero, ¿sí? Y con mayor fiabilidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues uno solito, pues de forma general, pues te vas a ir ahora sí que muy a lo superficial, pero te puedes adentrar todavía más en las posibles fallas que pudiera tener este equipo y que dicho análisis de riesgos pues sea más confiable. De esta forma, cuando lo realizamos con un equipo multidisciplinario, pues dentro de estas reglas básicas, generamos conocimiento sobre el proceso, ¿vale? Aseguramos toda la información del proceso, o sea, que no se nos vaya ningún dato. Y pues adicionalmente, digo, si todavía quedan dudas, pues poder consultarlo pues con alguien más, ¿vale? Estas reglas básicas son muy importantes tenerlas en consideración cuando vamos a realizar este tipo de análisis de riesgos, sobre todo cuando hablamos de procesos críticos, ¿de acuerdo? Que es como ya les comentaba, pues cuando tenemos todo un proceso. Otro ejemplo, por ejemplo, un proceso de calderas, ¿verdad? La operación de una caldera que opere con gas LP o que opere directamente con algún otro combustible, ¿sí? Que, por ejemplo, en la industria azucarera, quien conozca regularmente las calderas, anteriormente operaban con combustóleo, actualmente operan con bagazo. El bagazo es un como aserrín, por decirlo así, que resulta después de que los molinos extraen todo el jugo de la caña, resulta ese bagazo, que es, hagan de cuenta que es como el aserrín. Entonces, esto se utiliza como un combustible para alimentar las calderas, para que sigan generando calor y obviamente, pues en el proceso con el agua, pues esas sigan generando vapor para que siga operando el mismo ingenio en este caso. Para la operación o el análisis de riesgos de ese proceso de calderas, pues importante, pues ahora sí la información desde el operador hasta el personal de maquinaria, el que da mantenimiento a esas calderas, el personal de instrumentación que calibra todos los manómetros y todos los equipos de monitoreo de los parámetros de este equipo. Y de este modo vamos obteniendo toda la información necesaria para poder detallar nuestro análisis de riesgo, ¿vale? Entonces, esto va como regla básica para estos tipos de procesos. Metodologías tenemos diversas. Tenemos análisis de riesgos cualitativos, ¿sí? Estos análisis de riesgos cualitativos suelen ser semiestructurados, asimismo, pues sirven de soporte también para métodos cuantitativos. Regularmente, un método cualitativo suele apoyarse en ocasiones ya de algo cuantitativo. Primero, por ejemplo, en el cualitativo se hace algo como tipo, vamos a decirlo así, como identificación principal, y ya el resultado de ese cualitativo ya lo sometes, ¿verdad? Ya a un método cuantitativo. Ahorita vamos a ir viendo esa parte.
Los métodos semicuantitativos, que también pues son ya estructurados, dan un resultado ya global y más específico del riesgo y la severidad, y utilizas experiencias similares justamente para poder determinar el posible resultado. Y los cuantitativos pues ya son métodos que se estructuran en esta base y ya establecen valores más concretos. Y justamente es donde ahí viene pues la diferencia de cada uno de estos, ¿verdad? En los métodos cualitativos, pues regularmente vamos a observar que se considera la severidad y frecuencia. En los semicuantitativos ya tenemos una calificación en términos de rangos numéricos y en la cuantitativa pues ya tenemos una cuantificación completa. A partir de los semicuantitativos y los cuantitativos ya es cuando empezamos a ver números. ¿Sí? Ya cuando vemos que se empiezan a involucrar justamente multiplicaciones, sumatorias, etcétera. Y en los cualitativos, pues como tal, no vemos números. Simplemente nos vamos a basar en ciertas frases, en ciertos términos o en ciertos aspectos que la misma metodología nos siga. Esa es la diferencia que tienen de forma muy general esta evaluación de riesgos o este tipo de metodologías. Y dentro de lo que mencionamos, durante esta semana, y de lo cual también vamos a platicar el día de hoy, hablábamos de un par de estos análisis. Por ejemplo, platicamos durante la semana del análisis histórico de riesgos, que es algo cualitativo, porque te estás basando únicamente en comparar con ciertas consecuencias ya ocurridas, con ciertos peligros similares, etcétera. El análisis de riesgos, ¿qué pasa si? What if? Es un método también cualitativo, que es cuando nos preguntamos, ¿verdad? ¿Qué pasa si falla la válvula? ¿Qué pasa si no se calibra adecuadamente? ¿Qué pasa si la tubería sufre una ruptura? Etcétera, etcétera. Y de esa forma vas desarrollando esta parte. Otra metodología cualitativa de la cual platicamos, que es el checklist o lista de verificación, que esta pues regularmente ya es cuando tenemos ya un formato base en el cual tú vas enlistando, ahora sí, estas situaciones existentes dentro de la aplicación de la metodología. El AMEF, el análisis de modo de fallo y sus efectos, que también es un método cualitativo que suele ser muy utilizado y suele ser también de mucha utilidad, muy práctico. El HACCP, el análisis funcional de operabilidad, también es un método cualitativo, el cual pues ya no suele ser más complejo, sino que te pide ahora sí ejercer un poco más de trabajo, ¿verdad? Porque HACCP, como se pudieron dar cuenta, lo que te pide pues es que distribuyas el proceso, ¿verdad? Que de hecho es lo que deberíamos hacer en forma general, ¿verdad? Te pide distribuirlo por nodos, principalmente, que separes ahora sí cada parte del proceso y cada parte del proceso es la que vas a ir sometiendo al análisis. Igual traemos un ejemplo el día de hoy para poder abordarlo. El otro método, que es de acuerdo a una normatividad española, NTP 749-934, ya es un método semicuantitativo. Creo que de también les agregué por ahí un documento adicional de esta norma española, en el cual ya te involucra números, ya te requiere que califiques pero también tenga ciertas consideraciones en base a la identificación de ciertos aspectos. Por eso se considera que ya es un método semicuantitativo, ¿vale? Porque ya te involucra, ahora sí vas a determinar, a calificar ciertos niveles de riesgos de acuerdo a las consideraciones que dicha metodología te da. El método FINE no venía durante el material de la semana, lo vamos a abordar el día de hoy y también es un método semicuantitativo. El método Mosler no venía en la semana, pero lo vamos a abordar justamente el día de hoy como un método adicional. El método Dow, que es para el índice de fuego y explosión, que también se abordó durante la semana, también semicuantitativo. El método Messeri, que también es para la evaluación de riesgo de incendio, también considerado semicuantitativo. Y el análisis de árbol de fallos y sus efectos, que suele ya considerarse como un método cuantitativo. Entonces, métodos de análisis de riesgos tenemos bastantes. ¿Cuál utilizaremos? Pues ahora sí ya dependerá de nuestras necesidades y yo qué requiero analizar o qué tanto requiero profundizar en estos procesos, ¿vale? Yo al final les voy a dar mi punto de vista muy personal, cuáles son los que yo utilizo, que son más prácticos, ¿vale? Pero al final ya dependerá de las necesidades de cada quien, de acuerdo a lo que en su momento requiera analizar. Es importante tener en cuenta, se los voy adelantando, que dentro de la actividad final tenemos que seleccionar una metodología para poder
ejecutar de forma adecuada nuestro trabajo final. Entonces, para que desde ahorita y mañana que comentemos estas características del trabajo final, si ya seleccionaron una para hacer su tarea y les agradó, pues puedan tomar esa misma, o en otro caso, pues cambiarla, ¿verdad? Por otra que de pronto les haya gustado un poco más con lo que vamos a abordar en la sesión del día de hoy. Bien, ¿alguien levantó la mano? Sí, yo maestro, buenas noches. Para las Diga. tareas, entonces, ¿son esos métodos los que vamos a utilizar? El que usted quiera. En mi caso, o sea, puedo utilizar el más básico, pienso yo, ¿no? Como lo que es el análisis histórico de riesgos. Bueno, yo que no estoy muy familiarizada con esto de la seguridad, o sea, es lo que quiero aprender, entonces, pues, sí, analizando los demás, pues sí se me hace un poquito complicado, entonces, pues quería ver si dentro de los tipos, o sea, puedo utilizar el primero. Sí, es válido. Yo le recomiendo el What If. Okay. Láncese por ese. Aunque esté iniciando en la seguridad industrial, mejor váyase por el What If. Le va a ayudar mucho más. ¿Sí? Okay. Ahora sí digo, yo doy mis recomendaciones, ¿verdad? Sí, válido empezar por un cualitativo, pero mire, hoy vamos a abordar otros métodos que yo sé que se le van a hacer muy útiles, muy prácticos, y estoy seguro que los va a comprender muy bien. Entonces, igual no se me adelante, todavía no tomen la sesión hasta que terminemos la sesión del día de hoy, ¿vale? Ok, gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más levantó la mano? Adelante. Bueno, soy yo, Roberto. Una pregunta, Mira, bueno, ahora sí, honestamente, y bueno, del lado personal, una parte de mi trabajo es pues analizar análisis de riesgo, ¿no? El What If es el que más utilizamos en la empresa para todos los procedimientos. En el caso del proyecto, bueno, adelantándome, ¿no pasa nada si hice mi tarea con un What If y el proyecto con un tipo What If? ¿O si no se pasa nada. No pasa nada. Al final ya va a ser con el que ustedes mejor se familiaricen y que se les haga más práctico. Si usted ya está muy familiarizado con esa metodología, digo, sin ningún problema puede utilizarla. Nada más cumpliendo con las consideraciones que se les van a solicitar, ¿verdad? Nada más. Ok, va. Gracias. Muy bien, de acuerdo. Entonces, para seleccionar las metodologías, ahora sí, para recomendaciones, algo importante, ¿verdad? ¿Cuál de estos métodos que ahorita acabamos de comentar, de qué forma o qué consideraciones tengo que tener para seleccionarlas? Bueno, hay un par de puntos que hay que tener en cuenta. Primero, si tienes alguna normatividad que te esté requiriendo, ¿verdad?, el análisis de riesgo. Vamos a irnos a un ejemplo, por la NOM 031, ¿verdad?, STPS, que es de construcción. Te pide un análisis de riesgos y te da una metodología opcional, ¿verdad?, que puedes utilizar. Entonces digo, si tienes una normatividad que te está sugiriendo la aplicación de este método, pues adelante. Otra normatividad, la NOM 002 STPS, que te pide aplicar un método para determinar el grado de riesgo de incendio, para determinar únicamente el grado de riesgo. Entonces, sí tener en cuenta, si tengo yo una normatividad que me está haciendo un requerimiento para poder utilizar la metodología adecuada, ¿vale? Este es un primer punto que hay que tener en consideración. Asimismo, la cantidad de sustancias químicas peligrosas que yo tenga en uso o en proceso, el factor de vulnerabilidad, la cercanía a centros poblados o vías de comunicación que yo tengo, la disponibilidad de información, qué tanta información yo tengo de este proceso, que como ya lo comentamos, es importante tener la mayor información posible, y la facilidad de actualizar estos análisis. Estos son algunos de los puntos que hay que tener en consideración. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo sustancias químicas peligrosas considerables dentro de mi proceso, sí mejor se sugiere pues utilizar una metodología semi-cuantitativa a cuantitativa. O sea, ya un modelo matemático, ya una utilización de una metodología que ahora sí ya te utilice en términos de números, de matemática, para que tu análisis sea más preciso, ¿de acuerdo? Que no nada más te deje con por ejemplo, con el What If, ¿verdad? ¿Qué pasa así? Que no solamente te deje con el criterio que tenga el equipo que está haciendo análisis de riesgos, sino que ya te lo puedas reforzar
con un método ya semi-cuantitativo, ¿verdad? Ya con una parte matemática que te dé un resultado específico, que sea justificable. Y es justamente cuando yo acá les comentaba que regularmente un método cualitativo se puede reforzar con métodos cuantitativos o semi-cuantitativos, ¿vale? Entonces, esas son algunas consideraciones solamente a tener en cuenta para la selección de la metodología. Ahora bien, yo les comentaba que hay otras metodologías adicionales a esas que vimos durante la semana que también pueden ser de utilidad. Y esto, su servidor, pues son algunas de las que también yo suelo utilizar. Primero, el método FIND. El método FIND es también una metodología muy utilizada para términos de análisis de riesgos. ¿Qué consideraciones tiene esta metodología? Bien, primero, el método FIND te requiere que tú tengas en consideración el grado de severidad, que son las consecuencias, la exposición o la frecuencia y la probabilidad. Estos son los 3 factores que te requiere el método FIND: consecuencia, frecuencia y probabilidad. Y como resultado te va a determinar la magnitud del riesgo. Y de esta forma, de acuerdo al método FIND, la magnitud del riesgo o el riesgo es igual a la consecuencia por la exposición por la probabilidad. Recuerden que la consecuencia es el posible resultado, o sea, el impacto que tendrá la materialización de este riesgo. La frecuencia o la exposición, pues qué tan expuestos estamos o qué tan frecuente es que esto se pudiera llegar a presentar. Y la probabilidad, qué tan probable es que esto se materialice, ¿vale? Entonces, método FIND te da, ya determinada la metodología, ciertos parámetros, ya ciertas descripciones que hay que considerar en su aplicabilidad, para que de esta forma tú califiques con un valor, ¿sí?, cada uno de estos factores que te requiere FIND. Entonces, el grado de severidad de las consecuencias, que es el primer punto, consecuencias, el primer factor, te da principalmente en consideración que puede ser leve, puede ser importante, puede ser seria, muy seria, desastrosa y catastrófica. Vámonos desde lo peor, ¿verdad? Catastrófica. Si tú calificas con 100, que es un valor catastrófico, se refiere que la consecuencia tendrá numerosas muertes, grandes daños por encima de $900,000, te lo valoro en dólares, ¿sí?, gran quebrantamiento de las actividades e impactos irreversibles al medio ambiente. Si se dan cuenta, FIND te está considerando estos aspectos que se involucran en un riesgo mayor, ¿verdad? Si bien recuerdan, hace 8 días platicamos de que en el riesgo mayor hablamos de que puede haber muertes, puede haber daños a las instalaciones, puede haber daños a los sitios colindantes y daños al medio ambiente. Entonces, si se dan cuenta, en la parte catastrófica, te está considerando que tendrás un gran impacto en el resultado de esta consecuencia. Por lo tanto, te lo califica con el valor más alto, que en este grado de consecuencia te lo califica con 100. Si hablamos de desastrosa, hablamos de que existirán varias muertes, daños desde $450,000 a $900,000, y te lo califica con un valor de 40. Si es muy seria, se refiere a que tenemos muerte, daños de $90,000 a $450,000, impactos irreversibles al ambiente, y te lo califica con un valor de 15. Si hablamos de que es seria, se refiere a que tienes lesiones muy graves, posiblemente hay amputaciones, invalidez, daños de $900 a $90,000, y te da un valor de 7. Si es importante, tendrás lesiones bajas, que pueden ser incapacidades permanentes, temporales, daños de 90 a $900 sin impactos ambientales. O sea, aquí ya, si no tuvieses un impacto ambiental, pues ya te lo valora en 3, ya como importante. Y leve, pues se refiere a que tienes pequeñas heridas, tienes contusiones y daños. Aquí hay un pequeño error, son contusiones, no conclusiones. Y daño hasta de $90. Y como valor tenemos 1. Así es como FIND te determina este factor que es la consecuencia. Ahora bien, aparte dijimos que tenemos 2 factores, ¿verdad? Lo que es la exposición,
¿qué tanta es la exposición? O sea, ¿qué tanto existe este proceso dentro de las instalaciones? Si es continuo, lo valoras con 10. Si es frecuente, con 6. Si es ocasional, con 3. Si es poco usual, con 2. Si es rara, 1. Si es muy rara, 0.5. O prácticamente imposible o jamás ha ocurrido, 0.1. ¿Sí? Esta es la exposición. Y por último, la probabilidad. En probabilidad, Fine te determina que puede ser casi seguro, muy posible, posible, poco posible, remota, muy remota o casi posible que este riesgo suceda. Por ejemplo, en lo casi seguro, es el resultado más probable y esperado si se presenta la situación de riesgo. Valor 10. ¿Es completamente posible? No sería nada extraño. Tiene una probabilidad del 50%. Muy posible, valor 6. Posible. Sería una secuencia o coincidencia rara, pero posible. Ha ocurrido. 3. Poco posible. Sería una coincidencia muy rara, aunque sabe que ha ocurrido. 1. Remota. Extremadamente rara. No ha sucedido hasta el momento. 0.5. Muy remota, secuencia o coincidencia prácticamente imposible, posibilidad 1 en 1.000.000, 0.2. Casi posible, virtualmente imposible, se acerca a lo imposible, 0.1. Fine te establece el criterio en el que te basas para calificar y tomar un valor, ¿sí? Y de acuerdo al valor con el que tú califiques, de acuerdo a este criterio, a esta descripción que te da Fine, tú lo sometes pues ya a una evaluación. Entonces, tienes tu peligro identificado, tu riesgo, qué consecuencia calificaste, qué exposición calificaste, qué probabilidad calificaste, y pues aquí tendremos el nivel de riesgo. ¿Cuál es el control actual que se tiene establecido para controlar el riesgo? Y si no está siendo suficiente, ¿qué control se propone para controlar la posible materialización de este riesgo? Y de acuerdo a eso, pues es como Fine te califica, ¿verdad? Esto quiere decir que tu magnitud del riesgo, si resulta mayor de 400, quiere decir que tienes un riesgo muy alto. Y nos establece pues también una ecuación, ¿verdad?, que te dice que pues hay una detención inmediata de la actividad de riesgo, porque hay que establecer controles. ¿Alguien levantó la mano? Puede tomar la palabra. Sí, maestro. En la diapositiva anterior, en referente a los controles, ¿esos son controles a base de números o ahí se escribe ahora sí el control? Sí, en controles ya describiríamos textualmente cuál es el control que se encuentra establecido de forma actual y cuál sería el control propuesto si no está siendo suficiente. Voy a tomar un ejemplo, yéndome a un proceso de la operación de una caldera, ¿verdad? Caldera operada por gas. El peligro, pues, es la operación de esta caldera, es que esta caldera, pues, pueda, ya como riesgo, pues, la probabilidad de que esta caldera sufra un fallo y explote, ¿verdad? La consecuencia, pues, dependiendo de dónde se encuentre ubicada, vamos a suponer que es catastrófica, ¿verdad? Porque puedo tener grandes muertes y esta explosión, pues, puede originar que toda esa área de trabajo, pues, quede destruida. Vámonos a catastrófica, vámonos a 100. La exposición, supongamos que va a ser, bueno, es poco usual, el proceso es muy continuo, lo voy a poner como frecuente, porque está operando diario la caldera. Entonces me voy a 6. 100 por 6, para que me vayan sacando la cuenta. Y probabilidad. En la probabilidad voy a irme que puede ser posible, o sea, sería una coincidencia, sería una secuencia de coincidencia rara, pero posible. Bueno, mejor no, porque no ha ocurrido. Vamos a irnos entonces a poco posible. Sería una coincidencia muy rara, aunque se sabe que ha ocurrido. Vamos a irnos a 1. Entonces tengo 100 por 6. ¿Cuánto va? Sí, dijimos 6, ¿verdad? 600. ¿Por 1? 600, ¿verdad? Entonces me quedo en 600. Ese es mi nivel de riesgo, 600. ¿Sí? Control actual. Controles actuales, pues tengo... vamos a irnos desde controles de ingeniería, ¿verdad? Pues tengo mis equipos calibrados,
las instalaciones se encuentran físicamente bien, se les da su mantenimiento, la instalación de gas también se encuentra en condiciones físicas adecuadas, tiene un dictamen ante por una unidad de inspección registrada ante la STPS, la instalación de gas también tiene su dictamen. Entonces, todos esos controles que yo tengo ya establecidos son los que yo describo ahí como un control actual. Pero, ¿qué pasa si a lo mejor no tengo ninguno de esos? ¿Sí? O a lo mejor no tengo ni controles, ¿verdad? O sea, todavía no tiene controles más ciertos aspectos que yo observo, pero no tiene ni dictámenes. Los manómetros no están funcionando, se ven ahí las agujas en malas condiciones. Y ya es cuando pues yo propongo la aplicación de estos controles para evitar que ese riesgo se materialice, porque en todo caso si me dio 600 es mayor de 400, ¿verdad? Me dice que es un riesgo muy alto y tengo que detener de inmediato, de hecho si me lo establece, detener inmediatamente la actividad hasta no establecer los controles de riesgos de forma adecuada. Entonces, acá pues todo es aplicar el número, la calificación del riesgo, y en el control pues yo ya describo, ¿verdad? Lo que se encuentra establecido para que tú justifiques también lo que al momento de la aplicación de este análisis se encontraba implementado y qué es lo que se propone, ¿verdad? Ya sea tú como supervisor, coordinador de seguridad o desde la consultoría. ¿Sí quedó claro, compañera? Sí, profe. Muy bien, perfecto. Disculpen que no les diga por su nombre, es que como estoy viendo mi pantalla completa y de pronto no veo quién me habla, ¿vale? Una disculpa, de pronto por si todavía no identifico, conozco bien su voz. Ok, entonces... una pregunta. Dígame. ¿Control también se considera salvaguarda? ¿O es diferente el concepto? A ver, me repiten, no le comprendí bien. Se me cortó un poco, perdón. Sí, o sea, salvaguarda, es que en algunos análisis utilizan mucho la palabra salvaguarda. ¿Es similar ahorita al que se utiliza como control actual? Salvaguarda, me imagino, sí que se utilizaría como un sinónimo, ¿no? Se refiere a lo que tenemos establecido como aspecto preventivo. Sí. Ajá, sería lo mismo. Entonces sería justamente un sinónimo, ya de acuerdo a la metodología que estamos utilizando. Por ejemplo, hablando del caso de la caldera, una salvaguardia es tener las válvulas de seguridad calibradas. Ándele. Sí lo manejamos correcto. En el mismo concepto. Okay. Es correcto, así es. Hablamos de lo mismo, así es. Entonces, si hablamos de salvaguardia, hablamos de un control de riesgos, de un control operacional de riesgos, hablamos de lo mismo. Bien. Entonces, fine, al final, como bien lo comentamos ahorita en este ejemplo, mayor a 400, riesgo muy alto, entre 201 a 400, riesgo alto, entre 71 a 200, riesgo notable, entre 21 a 70, riesgo posible, menos de 20, riesgo aceptable. A mí ahorita pues me salió 600, ¿verdad? En este pequeño ejercicio. Tengo un riesgo muy alto. Y yo me detendría aquí, o sea, ya si es muy alto, bueno, pues establezco los controles actuales, que son muy pocos, propongo controles, ¿de acuerdo? Y después de aplicar este control, recuerden que esto pues es un riesgo residual, ¿sí? Una vez aplicados los controles, tenemos que reevaluar para ver si estos criterios logran reducir en base a la aplicación del control operacional o la salvaguarda, como dice el compañero, que yo estoy considerando aplicar, ¿de acuerdo? Que regularmente, digo, pues lo más probable que sí podamos reducir, pues sea la probabilidad, la exposición y la consecuencia, pues también posiblemente, ¿verdad? Ahora sí, de acuerdo a la ubicación de la caldera, ¿sí? Y vaya, pues también derivado de los controles que tengamos implementados. Este es el método FINE. Y hay un pequeño Excel, que de hecho es similar justo a este que les muestro aquí en la diapositiva, que se encuentra cargado en la plataforma. Entonces, pues ahí lo tienen como referencia, justamente, digo, como una opción a utilizar para estos ejercicios, ¿vale? Este es el método FINE. Y es un método semi-cuantitativo. Te requiere criterios, pero al mismo tiempo ya te da un valor.
en el cual pues, simplemente hacemos la multiplicación de esto, magnitud del riesgo, consecuencia por exposición por probabilidad, y obtenemos un resultado, ¿vale? Bien. Confine. ¿Tienes una duda? Está facilísimo, ¿verdad? Eso sí, Profe, para poder determinar el criterio, quizás ocuparé opinión, ¿verdad? ¿De quién? De la gente del proceso, ¿sí? Para poder determinar. Como yo, que yo ejerzo una consultoría, ¿verdad? Digo, pues hay datos que yo no tendré, o sea, hay datos que yo tengo nomás a simple vista de la operatividad del equipo, pero ocuparía consultar con el operador, ocuparía consultar con el jefe de mantenimiento, ocuparía consultar con el de instrumentación, platicar también con el jefe de área, el jefe de turno, etcétera, para poder tener mayor información y poder alimentar estos criterios para poder determinar el valor correspondiente. ¿De acuerdo? Bien. El método Mosler. El método Mosler. Adelante, quien levantó la mano. profe, antes de continuar con el del método Mosler, Sí. ahorita hace un momento comentaba que es en base a la normativa, y ahorita estoy viendo que en el de Fine es muy parecido. Yo estoy en la gerencia de proyectos, que es automáticamente obra, subir, estructura y etcétera, ahí en la mina, y estoy viendo que es muy parecido a la que comúnmente manejamos ahí en la norma 31, ¿no? De hecho, demasiado parecido. Entonces, sí, ahorita tomando en cuenta y un comentario que hizo el compañero de What If, entonces, nuestro proyecto no necesariamente entonces tiene que ser de un incendio. Podemos entonces no, puede determinar usted directamente, ahora sí que al área que marcamos. En este caso, que usted expresaba ahorita, digo, ahorita es el primero que veo, ¿no? Pero yo me manejo más en lo que es obra civil. Entonces, pues, ya viendo que es muy parecido digo así que a las elecciones de magnitudes de riesgos, como lo marca la 31, se complementaría con esta y con la misma selección de magnitudes de la 31 a la hora de hacer el trabajo, o solamente meteríamos, por ejemplo, ahorita el método Fine. Por ejemplo, si usted se encuentra en una obra y obviamente usted requiere aplicar la 31, pues mejor aplíquelo la 31, ¿verdad? Para efectos del ejercicio, de lo que vamos a hacer ahorita nosotros, o de la actividad, si usted prefiere utilizar el Fine, puede aplicar el Fine sin ningún problema. Y que sí, efectivamente es muy similar al de la NOM 031, efectivamente. Ok, perfecto. Porque, digo, automáticamente, ahora sí como dice el compañero, nosotros hacemos esa, y también de hecho es muy parecida a la que manejamos en la norma 23 de minas subterráneas. Automáticamente, de hecho nosotros utilizamos previo a las actividades o inicio de actividades uno que se llama método operativo de trabajo, que es lo que usted comenta, o es donde se hacen y se evalúan, identifican todos los riesgos por sectores o por procesos de la actividad. Entonces, digamos que esa parte ya la tenemos evaluada y con una selección de magnitud de riesgo cada uno. Ok, entonces, va, perfecto. Observando facilita esa parte, ¿no? Sí, y dicho, y justo esa es la intención, ¿no? Al final, si se dan cuenta, muchas cosas que vamos a estar abordando, pues ya las aplican, y quizás algunas otras pueden llegar a reforzar, ¿verdad? Ciertos puntos ya de las actividades que desarrollan o en algún futuro puedan llegar a desarrollar, ¿sí? El método Fine, aparte de utilizarse, se suele utilizar mucho también en materia de protección civil. Por ejemplo, para los programas internos de protección civil o los estudios de riesgos, que se llaman estudios de riesgo, análisis de vulnerabilidad, depende de la entidad federativa. Fine se suele también utilizar mucho para ese tipo de análisis. Y el siguiente, justamente, también es el método Mosler, que también se suele utilizar mucho en la industria general y también mucho también para los temas relacionados a protección civil, ¿vale? Bien, ¿iba a comentar algo más, compañero? Aparte, adicional a este comentario que hice. No, nada más, profe, muchas gracias. Ok, excelente, perfecto. Entonces, vamos a ver, igual a partir de esta metodología, igual si de alguna forma puede aportar, retroalimentar, ¿sí? Dentro de estos términos. El método Mosler
también les cargué un formatito por ahí. Digo, si lo descargaron, ábranlo en lo que les voy platicando para que vayan justamente poder explorando, porque el Excel para aplicar este método sí es muy necesario, si no, se nos da mucho el tiempo en hacer los cálculos, porque sí tenemos que aplicar un par de multiplicaciones también y sumatorias para determinar el nivel de riesgo. Mosler tiene como objetivo y se realiza este análisis en 4 fases. O sea, yo para aplicar el método Mosler tengo que hacerlo a partir de 4 fases. Y estas fases es la número 1, la definición del peligro, o sea, tengo que tener ya definido el peligro. La fase 2, proceder con el análisis, o sea, ya empezar a determinar los criterios y los valores. Ya proceder con la evaluación en la fase 3. Y por último, calcular y clasificar el riesgo. Esas son las 4 fases que te requiere el método Mosler, ¿vale? ¿Y cómo lo realizamos? Pues empecemos por la fase número 1, ¿verdad? Definamos un peligro. Vámonos con lo mismo, con el proceso de la caldera, ¿vale? Una posible explosión de esta caldera por una sobrepresión. Vamos a irnos al análisis. Dentro de Mosler, necesitamos considerar los siguientes criterios. El criterio de función, que es el primero que vamos a analizar. En el criterio de función se refiere a las consecuencias negativas o daños que puede alterar o afectar a la propia actividad de la empresa. O sea, si a mí por una sobrepresión me genera una explosión esta caldera, ¿qué tanto puede afectar o qué consecuencias negativas puede llegar a generar dentro de la empresa? O sea, directamente consecuencias negativas, daños y esta alteración que va a generar y la afectación que genera la empresa, que es básicamente que mi empresa pues deje de operar, ¿verdad? Por esta explosión. Va a ser muy grave, medianamente grave, levemente o muy leve. En este caso, supongamos que yo opero gracias a esa caldera, ¿verdad? Es la única caldera que tengo, me genera justamente el vapor, lo que yo requiero. Entonces, vamos a suponer que pues totalmente va a dejar de operar mi empresa. Entonces, 5, muy grave. Vayan anotándomelos por ahí, ¿sí? Los criterios que vamos tomando. 5 es el primero. Sustitución. ¿A qué se refiere el criterio de sustitución? A las dificultades que nosotros como empresa pudiéramos tener para poder sustituir o volver a la normalidad generado o materializado este riesgo, ¿sí? Entonces, en este criterio de sustitución, pues va a ser muy difícil, va a ser difícil, sin muchas dificultades, fácilmente o muy fácilmente. ¿Qué tan difícil será conseguir que mi proveedor que me fabricó esa caldera, supongamos que me la fabricaron, que me fabricó esa caldera, venga a fabricarla de nuevo o a repararla? ¿Cree que sea fácil de un día para otro? Dependiendo de la entidad federativa y si ese proveedor se encuentra en la entidad federativa, ¿sí? Porque si no, pues tiene que venir desde otro estado a realizar esa reparación o volver a instalar otra caldera, ¿vale? Ahora sí, de acuerdo al tipo de caldera. Entonces, vamos a poner que es muy difícil, digo, porque, híjole, yo tengo que hablarle a este proveedor, ¿sí? Y se tiene que programar para venir y realizar lo que corresponde. Entonces, muy difícil. Y luego, en lo que cobro el seguro, si es que estaba asegurado, pues para poder solventar, ¿verdad? Justamente esta inversión o reinversión que se va a hacer después de este accidente. Entonces, hasta aquí, yo ya califiqué, ya analicé 2 criterios, el criterio de función, que es directamente la consecuencia, y el criterio de sustitución. Vamos 5-5. El siguiente es el criterio de profundidad. Está referido a la perturbación o el efecto psicológico que tendrá este accidente, esta consecuencia, y también que puede afectar la imagen de la empresa. O sea, si se dan cuenta, el Mosler ya se está yendo un poco más allá, ¿verdad? Y esto también creo que lo comentaba un compañero, no recuerdo quién, para serles honesto, la semana pasada, ¿verdad? Que nos decía que, pues eso también afecta a la imagen de una empresa. El hecho de que tú tengas un accidente, pues, y se difunda por todos los medios locales, nacionales o hasta internacionales. Digo, pues esto generará, una imagen, un daño, pues, a la imagen de la empresa.
¿Por qué? Pues, ¿por qué se va a decir? La primera crítica era, no, pues no sigue los aspectos de seguridad, ¿verdad? O falló, hay error humano, falta de capacitación del personal, no da mantenimiento al equipo, etcétera. Y eso de alguna forma, tanto la perturbación psicológica que se tendría con los trabajadores y los vecinos de ahí del sitio, ¿qué es lo que pasa ahorita en Iztapalapa? Pues ya todos ven una pipa de gas o que una pipa de gas fuga y ya hay un efecto psicológico que se genera. Y sobre la empresa que hay, pues también una afectación en su imagen. Entonces, si a mí me explota la caldera, yo estoy dentro de una zona urbana, la gente escucha esta explosión, pues obviamente se van a alarmar, llega a notas periodísticas y pues vamos a irnos a que puede ser una perturbación grave. Vamos a irnos a 4, ¿de acuerdo? Perturbación grave. Se queda en lo local, vamos a decirlo así. Criterios de extensión. ¿A qué se refieren los criterios de extensión? Al alcance que pueden tener los daños, en caso de que se produzcan a cierto nivel geográfico, puede ser individual o hasta internacional. Aquí pues dijimos que es local, ¿verdad? O sea, vamos a decirlo que es local, pues porque llega solamente hasta la localidad donde yo me encuentro. Individual, pues se refiere a que solamente, pues yo solito, ¿verdad? Tengo esta afectación. Si es regional, pues porque ya hay mayor extensión. Si es nacional, porque a lo mejor esta afectación, esta nota periodística sí llegó a medios nacionales o hasta internacionales, ¿vale? Me quedo en lo local. 2. Criterio de agresión. ¿A qué se refiere el criterio de agresión? Se refiere a la posibilidad o probabilidad de que el riesgo se manifieste, ¿sí? O sea, ¿qué probabilidad o qué posibilidad tengo yo de que se presente este riesgo? Vamos a seguirnos siguiendo también el criterio que traíamos con Jaime. Vamos a ponerlo como elevado, ¿sí? Porque tengo controles, pero no suficientes. Criterios de vulnerabilidad. Se refiere a la posibilidad o probabilidad de que realmente se produzcan los daños o las pérdidas, ¿sí? Vamos a irnos a un 4 también como elevado. Hasta aquí ya aplicamos estos criterios, ya otorgamos un valor de acuerdo a Mosler. Ahora vamos a evaluar el riesgo. Y para esto se hace el cálculo del carácter del riesgo. Y para hacer el cálculo del carácter de riesgo, ¿qué es lo que me requiere Mosler? Mosler me requiere lo siguiente. Primero, debo de relacionar mis resultados. El primero, referido al resultado de sumar la importancia del suceso. La importancia del suceso se refiere a F y S, que son, me voy a regresar, pongan mucha atención. F y S es función y sustitución. Entonces, en esta primera parte de la evaluación, Mosler me dice, ¿qué tengo que hacer? Multiplicarlo. ¿Sí me están siguiendo? Sí, multiplicarlo. Ok, exactamente. Lo que voy a hacer en primera instancia es estos dos primeros, la función y la sustitución, los voy a multiplicar. Entonces, 5 por 5. 25. Es correcto. Posteriormente, lo voy a sumar más los daños ocasionados, que es P por E. P es profundidad y E es extensión. Dijimos que era 4 y 2. 4 por 2. 8. 8. Ahí tenemos mi segundo resultado. Ahora, ¿qué es lo que hago? Sumarlos, ¿sí? Sumo la importancia del suceso más los daños ocasionados, que es básicamente función por sustitución más la profundidad por la extensión. Como resultado, ¿cuánto me das? Tenemos 25 más 8. 33. 33. Entonces, ahí está el primer resultado, ¿verdad? Pero todavía no acabamos. Ahora vamos a calcular la probabilidad. Este es el carácter de riesgo, 33. Ahora vamos a calcular la probabilidad. Eso está referido al resultado obtenido de multiplicar el criterio de agresión por el criterio de vulnerabilidad, ¿sí? Que es, ¿cuál dijimos que era? Agresión, pusimos 4, ¿verdad? Y vulnerabilidad, pusimos 4, ¿sí?
Entonces, 4 por 4, 16. y ahí tenemos nuestro cálculo de probabilidad, ¿sí? Y ahora bien, para cuantificar este riesgo, lo que vamos a hacer con esto, con nuestro carácter de riesgo y nuestra probabilidad, es multiplicarlos. Y es 33 por ¿cuánto? 16. Por 16, ¿verdad? Ajá. Ajá, ¿Cuánto nos da? 528. 528. 528. ¿Dónde caigo? En normal. 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 ¿De acuerdo? Y de esta forma es como aplicamos Mosler. Tenemos nuestro resultado, 528, estamos entre 501 y 750, estamos en un nivel de riesgo normal. ¿De acuerdo? Mosler no me establece nivel de atención. Ahora sí, ya sería el criterio que yo decida tomar. O sea, si me sale normal, para mí tengo que aplicar controles que obviamente, desde mi punto de vista, si es normal, hay que aplicar controles, ¿vale? Para poder reducirlo aún más. Quizás por reducir los primeros, ¿verdad? Es el criterio de función y de sustitución. O sea, estas consecuencias que me puede generar y estas dificultades, ¿verdad? Que puedo llegar a tener. Asimismo, tratar de reducir la profundidad, ¿verdad? Que esto, pues, de alguna forma, pues, sería muy complicado, pues, porque al final si se materializa, pues, es el efecto que va a generar y de la misma forma la extensión. Pero, pues, reduciendo esta parte, pues, podemos ir reduciendo cada uno de estos criterios existentes en el método Mosler. En la metodología, en el formato que yo les pasé, pues, ya no ocupamos sacar número por número. Ya únicamente valoramos y ya el Excel ya te lanza automáticamente el resultado, o sea, ya te hace el cálculo. Ese Excel que les pasé está de hecho diseñado como para considerarlo en materia de protección civil, para considerarlo para sismos, inundaciones, para fenómenos geológicos, hidrometeorológicos, sanitario-ecológicos, etcétera, etcétera. Pero lo podemos nosotros, pues, eliminando eso y ajustarlo para un proceso que también puede ser crítico, como los que estamos abordando. Adelante, quien levantó la mano. Sí, bueno, tengo ahora sí que la verdad una duda algo grande. Ya ve que al inicio de la clase nos comentó compañero que su método más conocido para él puede ser el what if. Sí. Luego Luis nos comentó que era otro, que pues al final son los que se han aplicado pues en sus respectivos lugares de trabajo, ¿no? Digamos, se usa mucho que por sectores, por ejemplo, en el sector en el que está Luis, ¿es el más usado el que comentó o simplemente es el cual aplicó la empresa? Y en caso de ser así, cuando a ti te llegan a evaluar, por ejemplo, de la STPS, para evaluar tus procesos y pues los análisis y todo eso, ¿cómo yo justifico la elección de un método de análisis de riesgos? ¿Qué es lo que, por ejemplo, qué es lo que te suele checar ese STPS, ¿verdad? Hablando de procesos críticos, pues te solicita el análisis de riesgos, ¿verdad? De tus procesos críticos, principalmente. Hablando de este giro, ¿verdad? Cuando tenemos sustancias químicas peligrosas, todo esto que es relacionado a la normatividad que comentamos en la clase número 1. Tú aplicando cualquier metodología, siempre y cuando estés identificando el peligro y analizando el riesgo, cumples con los criterios y comprendo toda la información, ¿verdad? Que te requiere la normatividad para el análisis de riesgos. Hablando de sustancias químicas, pues tu análisis de riesgos, la aplicación de tu metodología, las hojas de datos de seguridad, las fichas técnicas de los equipos, etcétera, etcétera, para sustentar, ¿verdad? Justificar la aplicación, sobre todo respaldar los controles derivados del análisis de riesgos. Hablando de riesgos mayores. Hablando de riesgos laborales, por ejemplo, si tú haces una identificación de peligros y evaluación de riesgos, quien te hace ese requerimiento, principalmente la normatividad en materia de TPS, es la NOM 030, ¿verdad? Que te requiere los servicios preventivos para la seguridad y salud en el trabajo. Que lo que te pide un diagnóstico de seguridad, y dentro de los requerimientos del diagnóstico de seguridad te pide que evalúes los riesgos existentes en el centro de trabajo, los riesgos laborales. Tú aplicando cualquier metodología, cumples, porque no te pide una metodología como tal, ¿de acuerdo? A diferencia de la industria de la construcción, que la normatividad sí te sugiere utilizar
la metodología que está en la normatividad, ¿ok? Entonces, ahora sí que dependerá mucho de qué normatividad hablemos, principalmente, por eso era uno, me voy a regresar más atrás, de los criterios a considerar cuando yo voy a seleccionar la metodología. Si vamos a dar cumplimiento a alguna normatividad, ¿verdad? Porque de ser el caso, hablando de riesgos laborales, ¿sí? Pues aplicando cualquier metodología cumplimos, ¿verdad? Para evaluar los riesgos laborales. Para evaluar los riesgos mayores, pues igual, cualquier metodología, siempre y cuando cumpliendo con los criterios adicionales que da la normatividad, cumplimos sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, muy en particular entramos en ese comentario por el tema de la NUM 031, comentando el tema de la normatividad, que te suelen sugerir otros métodos, otras metodologías para realizar estos análisis. ¿Sí? Ok, entonces sí me podría referir a la NOM 030 y dijo la 031 para Sí. poder ver los métodos. La NOM 031 es la que te establece las condiciones de seguridad y el sistema de seguridad para la construcción. Y la NOM 030 STPS que establece los servicios preventivos para la seguridad y salud en el trabajo en temas de riesgos laborales. Y recordemos que para riesgos mayores es la NOM 028 STPS la que establece estos criterios, que te solicita el análisis de riesgo y de hecho lo vamos a comentar más adelante, otros documentos adicionales, ¿verdad? Dentro de ese análisis. Ok, me voy a dar una leída mejor ahí, bien ahí a detallito. Claro que sí. Gracias. De todas formas, cualquier duda, pues con toda confianza, sin problema, ya saben. Muchas gracias. Ok. Ahora bien, hasta ahorita pues comentamos ya el método FINE, el método Mosler, como estos métodos adicionales que podemos utilizar para también la parte del análisis de riesgos. Vamos a pasar también a detallar justamente lo que es el método simplificado de evaluación de riesgo de incendio, de acuerdo a Messeri. Messeri, pues es un método también sencillo en lo que corresponde, nada más si hay que calificar o determinar de una forma adecuada los valores, pero es un método muy práctico que nos sirve justamente pues para poder evaluar de forma adecuada el riesgo de incendio de un centro de trabajo, ¿sí? Aparte para evaluar el riesgo de incendio, aparte de Messeri, ¿hay algún otro? ¿O es el único? Les comentaba el método DAU, ¿verdad? Que también nos sirve para evaluar el riesgo de incendio y también de explosión. ¿Y tendremos otro también para poder evaluar el riesgo de incendio? ¿Sí o no? Pregunta sencilla. Pues sí, ¿no? Pero el efecto, los demás que nos había comentado, ¿no? Todos se pueden acoplar al evento que esté, ¿no? Ahora sí, obviamente que cada uno tiene ciertas especificaciones que pueden mejorar el análisis del evento, pero todos se pueden adecuar a cualquier evento. Así es. Y sobre todo lo importante, yo no les limito, como lo comentaba al inicio de la clase, el compañero Uriel, que él dentro de su actividad, ¿verdad? Estaba utilizando el Messeri o pretendía utilizarlo, no recuerdo, lo utilizó o lo quería utilizar. Messeri me sirve mucho, desde mi perspectiva, para reforzar un análisis de riesgo. ¿Para reforzar en qué sentido? Directamente al riesgo de incendio. O sea, para profundizar directamente ya en el riesgo de incendio, Messeri es una muy buena opción, ¿sale? Por ejemplo, hice un análisis de riesgos por medio de Mosler o FINE o HACCP, etcétera, de acuerdo a la parte de incendio, ¿verdad? Considerando cada uno de los aspectos dentro del proceso crítico que me genera un incendio. Y yo para reforzar ese resultado, pues me meto de lleno a Messeri a aplicarlo para de esta forma tener un resultado más certero, ¿verdad? Ahora sí, a las características y criterios que me requiere Messeri para poder evaluar dicho riesgo. Entonces, puedo reforzar de una forma muy favorable esa parte. Hay entidades federativas, como lo es, por ejemplo, en Ciudad de México, donde ahí, en materia de protección civil, es obligatorio que dentro de los programas internos incluyas ya la evaluación de riesgo de incendio de acuerdo a Messeri, ¿vale? Messeri también se suele utilizar para reforzar la determinación del grado de riesgo de incendio que te establece la NOM 002 STPS. Ojo, la NOM 002 STPS no te evalúa el riesgo de incendio, únicamente te determina
tu grado de riesgo de incendio de acuerdo a dicha normatividad. Porque en esta metodología tú únicamente, ¿qué es lo que haces? Tomar inventarios, ¿sí?, del almacenamiento de estos materiales sólidos combustibles, sólidos inflamables, líquidos, etcétera, etcétera, y de esta forma, de acuerdo a los criterios que te establece la normatividad, determinar si eres alto o bajo para la aplicación de ciertos, alto medio para los requerimientos que te aplicarán en el caso del grado donde te encuentres, ¿sí? Porque si se dan cuenta, algunos requerimientos pues son para empresas de grado de riesgo medio, para otras de grado de riesgo medio alto, ¿sí? Entonces dependerá en qué categoría caigas para que te apliquen ciertos requisitos. Entonces, la NOM 002 únicamente te determina tu grado de riesgo de incendio para la aplicabilidad de la normatividad. Lo complementamos con un MESERI para ahora sí ya meternos de lleno a estos factores para ya evaluar directamente el riesgo de incendio de acuerdo con este método, ¿sí? Y se van a dar cuenta por qué. Creo que también en la plataforma les dejé un Excel, ¿verdad?, de este método MESERI. ¿Alguien me confirma, por favor, si alguien los pudo observar, los pudo descargar? Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. La ventaja, pues, de ese Excel, pues, es que ya únicamente agregamos los números y nos va a ir haciendo el cálculo, o sea, ya no ocuparíamos hacerlo por escrito, como Mosler, ¿verdad?, que ahorita comentábamos. Entonces, para aplicar nosotros el método simplificado de evaluación de riesgo de incendio MESERI, nos pide tomar en cuenta dos aspectos: características propias de las instalaciones y medios de protección. Esos son los dos aspectos que te requiere MESERI para evaluar el riesgo de incendio. Y justamente son estos factores: factor propio de las instalaciones y factor de protección. En los factores propios de las instalaciones, MESERI te solicita considerar construcción, refiriéndose a la altura del edificio, situación, que son la distancia de los bomberos, protección, el peligro de activación que tú tuvieras de acuerdo al incendio, concentración, hablando de ya de la parte monetaria, propagabilidad horizontal y vertical, destructibilidad por calor, humo, corrosión y agua, que esto, pues básicamente son los factores que van a influir en la generación y propagación y desarrollo de un incendio. Y protección, o sea, aparte de considerarte todos esos factores propios de las instalaciones que se van a ver involucrados en el desarrollo o propagación de un incendio, evalúas los aspectos protectores, que son si cuentas con extintores, con tomasiamesas, con hidrantes, detectores de incendios, rociadores o instalaciones fijas. Respondiendo a su duda, Uriel, no recuerdo si fue usted, esos sitios donde se abastecen con agua, sus brigadas, o sea, el personal interno se considera como un método de protección, ¿sí? Como tal, pues no es un hidrante, digo, no funciona como tal, tampoco opera como tomasiamesa, pero funciona como un método de protección, o sea, algo interno, porque la distancia de bomberos ya es cuando hablamos de estas respuesta de emergencia externa o este recurso externo que nos reforzará y acudirá a apoyarnos en caso de que nos estemos incendiando, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comentar cada uno de estos puntos de forma muy, muy breve, pero también muy certera para que queden bien claros. MESERI nace de una compañía aseguradora, ¿sí? No sé si se los comenté en la grabación o si alguien descargó el manual que le subí de MESERI a la plataforma. ¿Quién me responde? ¿De qué aseguradora viene MESERI? ¿Qué aseguradora, qué compañía aseguradora la generó? Le doy un punto de salvación a quien me responda eso, un punto extra en su examen final. ¿Alguien se acuerda? Era Mafre o algo así. Es correcto, Mafre. Mafre es la principal compañía, la cual, ¿quién me dio la respuesta? Nombre y apellido, por favor. Uriel Juárez. Perfecto, excelente. En efecto, obviamente hubo un equipo
¿sí? Pero como tal, Mapfre fue la compañía que comenzó a utilizar Meseri por temas de la aseguranza, ¿sí? De hecho, Meseri nació por eso, por temas de aseguranza, de incendios, para que ellos pudieran ahora sí calificar, determinar de forma adecuada la forma de asegurar o si asegurar, ¿verdad? A quien se lo requiriera, pues ellos decidieron pues optar por una metodología que les fuera factible para poder ahora sí evaluar este nivel de riesgo. Quienes trabajan en compañías y se encuentran aseguradas, hay, por ejemplo, yo cuando estuve trabajando en la industria azucarera, en un ingenio, a nosotros nos aseguraba GNP. Y GNP cada año nos hacía auditorías en materia de prevención y protección contra incendios. Entonces, no nos aplicaba, o sea, independientemente de lo de la norma 002, pues también nos sometía a evaluación ciertas normas en FPA, sobre todo en FPA 25, para el tema del sistema FIGO contra incendios, entre otras. Y justamente relacionado al resultado que obtuvimos en Meseri, de acuerdo a la aplicabilidad de ellos, para que de esta forma pues ellos mantuvieran la aseguranza y el monto asegurado dentro de esta parte. Ellos te calificaban, te otorgaban un resultado después de la auditoría para que de esta forma, y hasta te daban áreas de mejora, ¿verdad? De pronto, para poder mantener y te daban un plazo para que de esta forma mantuvieras tus aspectos de seguridad contra incendios específicamente. Entonces, de ahí viene Meseri. Meseri, entonces, en los factores de construcción, primero, número de plantas o altura del edificio. Número de plantas, y pues te da un par de opciones, 1 o 2, de 3 a 5, de 6 a 9 o más de 10. Una altura en metros, que esta altura pues sí preferentemente debe ser la precisa. Esto pues lo obtenemos, ¿verdad? Con la gente de proyectos o ingeniería civil, obra civil, ahora sí depende del área de nuestro centro de trabajo, o en los planos, ¿verdad? De las instalaciones, si es inferior a 6 metros, entre 6 a 15 metros, entre 16 a 28 metros o más de 28 metros. Y pues la puntuación que vamos a ir otorgando, de acuerdo pues a lo que corresponda, ¿sí? Bien, esto es en esta parte de plantas o altura del edificio. Dentro de los mismos factores de construcción, hablábamos de una superficie del mayor sector de incendio, ¿verdad? Que aquí ¿a qué se refiere? Pues justamente a la zona, perdón, ya apreté donde no era, aquí está. A la zona donde se puede establecer o se puede encontrar este incendio, que pues básicamente pues es el tamaño de las instalaciones, las dimensiones estas. En metros cuadrados, pues también hay que checar los planos, ¿sí? Esta información de las instalaciones, si es inferior a 500 metros cuadrados, entre 501 a 1500 metros cuadrados y así sucesivamente. Y en el que corresponda, pues vamos a otorgar una puntuación. Entonces, tenemos un criterio y tenemos un valor, una puntuación que vamos agregando. Dentro de los mismos factores de construcción, tenemos la resistencia al fuego de los elementos constructivos. Mucho ojo con lo siguiente. De pronto, pudiera yo tener quizás, ¿verdad?, alguna duda respecto a algunos puntos de estos criterios. Denme un segundito. Y dentro de si yo estoy calificando, ¿verdad?, toda esta parte y yo tengo alguna duda específica, ¿verdad?, recuerdo alguno de los criterios que de pronto al momento de aplicar la evaluación, voy a dejarles de compartir pantalla un momento. Voy a compartir mi pantalla completa. Por ejemplo, yo puedo estar evaluando esos factores de construcción, ¿verdad? Y podemos decir resistencia al fuego de los elementos constructivos. Entonces, básicamente, efectivamente, se refiere pues a las características de estos elementos estructurales de la construcción que se encuentran en las instalaciones. Aquí lo importante, pues por eso, este documento, yo se los cargué también ahí en la plataforma, que es justamente pues donde se explica a detalle la forma de utilización o la descripción de este método Meseri. Y justamente te explica las fórmulas y los factores, cada uno de los factores que estamos evaluando, que ese es el que comentamos ahorita, factores de construcción,
número de plantas, altura del edificio, la tablita que ya mostrábamos, superficie del sector, ¿sí? Que es también de lo que ya hablábamos, ¿sí? Aquí está la misma tablita, resistencia al fuego de los elementos constructivos, ¿sí? Y básicamente, pues, ¿qué es lo que me dice aquí? Que de acuerdo a las características estructurales de los que se encuentra construido el edificio, las instalaciones, es donde yo voy a considerar si es alta, media o baja, de acuerdo a la resistencia al fuego que esto pueda tener. No es lo mismo unas instalaciones, por ejemplo, una bodega, ¿verdad? Donde yo tengo un mezanine de madera, ¿sí? Que suele ser muy común. Aquí yo tengo un mezanine de concreto, ¿verdad? Porque ahí el concreto, pues, es más resistente al fuego que la madera. Entonces, es esa parte la que yo voy a considerar y justamente pues es lo que aquí Meseri te comprende, te explica para que tú sí lo puedas tener en consideración al momento de calificar, ¿sí? Entonces, si yo pues tengo todas mis instalaciones de concreto o de acero, ¿sí? Pues yo de ahí, en base a eso, pues puedo llegar a calificar como una resistencia al fuego alta o media, ¿sí? O de plano, digo, si tengo elementos constructivos que son muy combustibles, que no tienen resistencia al fuego, pues hasta cero, ¿verdad? Factores de construcción, techos y suelos falsos, ¿ok? ¿A qué se refieren estos? Por ejemplo, techos falsos, pues suele ser como el plafón. Suelos falsos, pues también ciertos suelos, ciertas características que pueden llegar a ser combustibles. Entonces, no existen 5 incombustibles, 3 combustibles por metro cuadrado o peor, 0. Distancias de bomberos. ¿Cómo yo puedo determinar la distancia de los bomberos? Bueno, pues tengo dos opciones. La primera, pues por medio de Google Maps, ¿verdad? Ubicar la estación de bomberos más cercana, ¿sí? Y ver la ruta que tiene hacia mis instalaciones. O Google Earth también, ¿verdad? Y de esta forma, pues determinamos cuántos kilómetros se estiman y cuánto es el tiempo de llegada. Aunque recuerden que tanto lo que es Google Maps dependerá mucho del tráfico, ¿verdad? En ciertos horarios, sobre todo en el horario en el que yo esté consultando la ruta. Que lo que se sugiere, pues también como alternativa adicional, pues tú hacer el recorrido, ¿verdad? Irte a la estación de bomberos más cercana y de ahí pues dirigirte a tu empresa y cuál es el tiempo que tú haces, tú como un vehículo civil. Y pues ya obviamente la motobomba o el vehículo de atención rápida o respuesta rápida, pues quizás por la sirena reduzca más, pero recuerden que la cultura vial en México, pues no es de pronto como muy buena en esa parte, ¿verdad? Entonces, ten en consideración que se pueden llegar a tardar un poquito más, ¿verdad? Porque muy probablemente no les dan el paso de forma adecuada, desafortunadamente. Entonces, tú determinas los kilómetros estimados y el tiempo de llegada. Y de esta forma, pues es como tú estableces la puntuación. Accesibilidad a los edificios, pues se refiere a la accesibilidad que justamente se tendría en las instalaciones para la atención a la respuesta de un incendio. Por ejemplo, yo tengo un cliente que sus instalaciones es una bodega principalmente, y justamente la bodega se encuentra en un predio donde para poder ingresar al predio tienes que atravesar unas vías del tren, ¿sale? Entonces, aquí hay un espacio donde tú cruzas con tu vehículo, ¿verdad? Para acceder a la bodega. Pero pues el tren, pues pasa regularmente 2 veces al día, pero viene con cargas considerables. O sea, para que pase el tren sí se va a tardar algunos 15 a 20 minutos en pasar toda la línea del tren. Entonces, para mí la accesibilidad a este edificio, ¿sí? Para mí realmente pues es mala. Porque un incendio no sabemos en qué momento se puede llegar a presentar. Imagínense que se esté incendiando la fábrica y esté pasando el tren, pues aquí hasta que entren los bomberos, ¿sí? Y mi brigada está tratando de contener, pero comentando la accesibilidad, es el punto que debo tener en consideración. Peligros de actividad. Los peligros en este caso de la activación que pudieran generar un incendio. Si yo tengo actividades de flama abierta, tengo procesos donde hay fuego, por ejemplo, tengo una caldera operando, etcétera. Esto, de esta forma es como yo voy calificando también estos peligros de actividad o de activación justamente de un fuego que pueda desarrollarse a un incendio. Aquí mismo en los factores de carga térmica, de igual forma, si yo en esta
en esta cuestión de carga térmica, al momento de estar calificando, tengo dudas si realmente los factores de proceso, operación, me generan este tipo de situaciones, pues bueno, la consulta de esta guía, vamos a irnos a esa parte. Aquí está. Esta carga térmica, aquí yo podré obtener la información de específicamente qué es lo que me está requiriendo, ¿verdad? Que justamente pues se refiere a la cantidad de calor que se genere para una combustión en las instalaciones, ¿sí? Que también pues tiene que ver con el desarrollo del fuego o un incendio. Los mobiliarios, los materiales, las mercancías, la materia prima, etcétera, etcétera, todo aquello y qué carga térmica pues esto pudiera llegar a generar. ¿De qué depende la carga térmica? Pues también es información que podemos llegar a obtener consultando fichas técnicas o pues también tratando de localizar la información, ¿verdad? Por medio de algún medio confiable. En los factores de proceso de operación también tenemos la inflamabilidad de los combustibles, ¿sí? O sea, si tengo combustibles los cuales pueden inflamar fácilmente y calificamos de la forma que corresponda. Orden y limpieza y mantenimiento. Otro factor que también se requiere evaluar en MESERI. Almacenamiento en cuestión de altura. Si estamos en una bodega, ¿cuál es la altura a la que tú te encuentras almacenando estas estivas, estos materiales? También es algo que MESERI te requiere considerar. Factores, concentración de valores. Aquí pues ya hablamos de los daños en cuestión monetarios, ¿verdad? Si esto se encuentra, aquí pues tendrás también que ver, más o menos tener la idea principal de si se te incendia la fábrica, cuál sería la pérdida económica que pudiera generarse el resultado de esto, ¿vale? Factores de destructibilidad. Aquí hablamos del calor, ¿sí? La destructibilidad que pudiera ocasionar esto, así como el mismo humo, ¿sí? Y también por corrosión. También por agua, ¿sí? O sea, aquí se refiere básicamente, pues, a bajo estos factores, qué tipo de afectación, pues, te va a llegar a generar en tus instalaciones, ¿sí? Al momento, pues, de que se presente este incendio, en esta situación. Propagabilidad horizontal, pues se refiere justamente a la propagación del incendio de forma horizontal que pudiera tener de acuerdo a la forma en la que tú almacenas o tienes tus instalaciones, propagación de forma vertical y tú calificas de acuerdo a las características que tengan tus instalaciones, ¿sí? Y pues los factores reductores y protectores. Aquí, ¿qué es lo que vas a considerar? Pues todo aquello que tú tienes para poder detectar, combatir un incendio en caso de que se presente. Mucho ojo con lo siguiente, para que en esta parte quede claro este punto, sobre todo el término central receptora de alarmas, se refiere a que tú tengas un sistema centralizado donde te llegue la alerta que te esté monitoreando la operación, por ejemplo, de detectores de incendio como detectores de humo o detectores de calor. Hay unos que son autónomos, ¿verdad? Que únicamente emiten un sonido, pero hay otros que se encuentran interconectados, centralizados a un sistema central, vaya la redundancia, donde te lanza una alerta de que en cierta área específica de tus instalaciones tienes una acumulación de humo o se está detectando calor para que de esa forma pues, se pueda atender la situación. Entonces, en cada aspecto, pues te considera esa parte, ¿verdad? Si en esta parte, en la detección automática, que te habla de estos sistemas de detección de incendio, lo tienes con vigilancia humana en primera parte o sin vigilancia humana. Si se encuentra con conexión a una central, a un sistema centralizado, es conforme se va a calificar. Si no se encuentra con conexión, es como vamos a calificar. Con vigilancia humana se refiere a que tenemos personas que pueden identificar o pueden escuchar la alerta de estos equipos, ¿verdad? Sin vigilancia humana, pues se refiere que pues nadie nos está vigilando realmente, ¿vale? Rociadores automáticos, mismo caso. Hay rociadores los cuales se encuentran interconectados a una base central donde se lanza la alerta. De este mismo modo, evaluamos los extintores portátiles,
que son aquellos que tenemos esas herramientas que suelen estar más comúnmente en los centros de trabajo, igual si se encuentran con vigilancia humana o sin vigilancia humana. O sea, que hay presencia de este personal capacitado preferentemente, obviamente, para la operación de los equipos. Bocas de incendio equipadas, pues se refiere básicamente a los gabinetes con manguera, con vigilancia humana o sin vigilancia humana. Hidrantes exteriores, también con vigilancia humana o sin vigilancia humana. Y equipos de primera intervención o equipos de segunda intervención ya se refiere a los brigadistas, ¿vale? MSERI te establece ciertos criterios que vamos a mencionar textualmente, cómo te los requiere o cómo te los clasifica en esta parte. El personal que integra los equipos, para tú poderlo determinar en primera instancia como un equipo de primera intervención, es aquel que utiliza los extintores. Ese personal que tomó un curso básico de utilización de extintores, ese es tu equipo de primera intervención, que pues se recomienda que al menos todos los trabajadores del centro de trabajo sepan utilizar mínimamente el extintor, ¿verdad? Y tu equipo de segunda intervención es lo que aquí en México pues ya es un brigadista de emergencia, ya alguien que sabe utilizar un sistema fijo contra incendios, que sabe colocarse un equipo de protección personal contra incendios, sabe operar una línea contra incendios, sabe operar chorros bomberiles para contener la propagación del fuego o proteger alguna área específica, enfriar áreas específicas de procesos críticos, etcétera. Entonces, de acuerdo a esta consideración, pues es como nosotros colocamos la puntuación correspondiente, de acuerdo a la brigada que tengas, ¿sí? Planes de emergencia, pues si tenemos documentalmente planes de emergencia y se encuentran operando con vigilancia humana o sin vigilancia humana. De esta forma, tú al obtener toda la calificación de estos componentes, pues como se pueden dar cuenta, son bastantitos, ¿sí? Usando el Excel, pues únicamente, ya automáticamente nos va haciendo el cálculo de estos factores que se encuentran involucrados. Y MSERI, pues ya de acuerdo al método o el cálculo matemático que ya tiene determinado, pues te va a dar el valor y la clasificación de este riesgo de incendio que tengas determinado. O sea, hace que puede ser una clasificación de riesgo muy malo, bueno o muy bueno. El objetivo de MSERI de poder evaluarte tus... me voy a regresar hasta acá atrás. Tus factores propios de las instalaciones es también conocer tus características, pero también te está considerando los medios de protección, ¿sí? Y los medios de protección, de alguna forma, restan puntos a estos factores propios para tratar de balancear. Pero al final de cuentas, digo, si andas muy arriba en uno, si abajo en la protección, pues obviamente tu resultado pues va a llegar a ser muy malo. Pero entre mejores métodos de protección tengas, pues obviamente tu clasificación de riesgo pues puede ser que reduzca para que no tengas un valor considerable, ¿verdad? En esta parte. El formato, de hecho hay un formato que es el que ven en pantalla, donde tú manualmente puedes llenar a cierta evaluación, pero pues ya el Excel pues nos ayuda bastantito, ¿verdad? En poder pasar esta información para hacerlo de una forma más práctica, ¿de acuerdo? Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, yo, Uriel, vi que en la parte donde dice lo de detectores, sí, yo quiero poner el ejemplo, ahí dice, quiero pensar que es cuando tú tienes personal ahí, por ejemplo, STV, que son cámaras que están viciando y etcétera, pero yo quiero poner ejemplo el incidente que tuvimos nosotros de incendio ahí en una de las plantas. En realidad, se dice por ahí, no, nunca debió haber pasado, pero cuando pasó no tenían funcionamiento las instalaciones o las redes de contraincendio. Adicional a esto, no cuentan con ninguno de estos dos factores que usted menciona, ni automatizados, ni rociadores, etcétera. En este caso, ahí marca con vigilancia y sin vigilancia. Pues automáticamente no tengo ninguno de los dos. Ahí marcaría totalmente un 0 o... 0. Esa era mi pregunta en ese punto, principalmente. Porque a Sí. lo mejor me quiero arriesgar, no meterme en algo que ya conozco, que es el de la área de construcción.
me quisiera arriesgar con ese antecedente que ya nos pasó para, pues ahora sí, desarrollar una nueva habilidad con esta metodología, ¿no? Obviamente, sí, claro. pues, voy a, ahora sí, tratar de plasmarlo previo a que el suceso que pasó, ¿no? Pero pues ya tengo ese día, pero tenía esa duda, entonces sería 0, entonces, en esa parte. Sí, si no tenemos una detección automática, pues directamente nos vamos a 0, ¿sí? Y hablando de rociadores, pues en este caso, porque no tenemos también, pues nos iríamos en este caso a 5, ¿verdad? Que es el parámetro que nos da. Ok. Ajá, porque pues es como no tener nada. O sea, nos establece ahí de rociadores automáticos sin conexión a un sistema centralizado, sin vigilancia humana, pues básicamente pues no lo tenemos, ¿sí? Sí, lo segundo que marcaba en los accesos, pues son edificios más de 30 metros, ¿no? De construcción. Aquí, pues ahora sí que las condiciones físicas hasta de los brigadistas y de personal de bomberos, pues realmente, pues el acceso son escaleras. Ahí pues podría ser mala, ¿no? Porque pues no hay porque el punto donde llegó del incendio fue en el último piso, que es en el 7º piso. Entonces, también esa parte sería mala, entonces, por el acceso de la facilidad de la llegada al evento, ¿verdad? Es correcto, así es. Ok. Perfecto, nada más sería... Sí, vamos a suponerlo desde el punto del ataque del incendio, ¿sí? O sea, realmente el acceso para poder yo combatir, o sea, si tengo extintores en el área y se ocupa más, ¿qué tan difícil va a ser el acceso para yo para ir con extintores? ¿Qué tan difícil será acceder a una línea contra incendios, una manguera contra incendios? Todo ese tipo de cuestiones. Entonces, al ejemplo que me pone usted, pues sí, realmente para poder trabajar de esa forma, pues sí podría ser malo. Sí, de hecho, quiero evaluarlo en base a cómo sucedió el hecho. Ahorita, pues por el área de proyecto ya dimos flujo a las líneas de contraincendios, ya tienen agua, ¿no? Pero quiero basarlo previo antes de lo que ya sucedió, así como estaba anteriormente esta evaluación. Por eso me quiero arriesgar a hacer la evaluación con Meseris por el antecedente que tuvimos, ¿no? Yo no pertenezco al área operativa de procesos de la industria, vuelvo a lo mismo, yo soy en el área de construcción, de la gerencia de construcción, pero me quisiera arriesgar a usar esta metodología entre el antecedente que tuvimos. Sí, claro, adelante. Digo, de hecho, pues es la intención, ¿verdad? O sea, poder utilizar el método que ustedes prefieran, que más les agrade, que ahora sí con el que quieran practicar y de esta forma desarrollar, ¿verdad? La actividad sin ningún problema. Adelante, Uriel. Sería todo. Gracias, profe. Perfecto. Ok, excelente. Muchísimas gracias. Ok. ¿Alguien más, alguna duda, comentario al respecto con alguno de estos métodos que abordamos durante nuestra sesión de este foro de dudas? Digo, la intención era poder compartir también estos métodos y detallarlos con ustedes. ¿Por qué? Porque tanto Fine como Mosler, como se pueden dar cuenta, pues también pueden ser muy útiles, ¿de acuerdo? Y son métodos semicuantitativos que nos otorgan criterios y valores, los cuales podemos tener en consideración para poder analizar de una forma, ahora sí, pues más a profundidad estos riesgos. E importante, como se dan cuenta, pues requerimos información, yo les decía, ¿verdad? Ahorita hablando hasta de miseria. Digo, ocupo conocer la altura del edificio, ocupo conocer los metros cuadrados, ocupo conocer esto, aquello, o sea, ocupo consultar información. Digo, al final de cuentas, siempre vamos a requerir de un equipo multidisciplinario de información de otras áreas para poder que mis análisis de riesgos pues tengan la mayor certeza posible. Aquí como ejemplo, pues yo les ponía, ¿verdad? Varios ejemplos en los cuales pues tener entrevistas con los trabajadores o hasta mismas reuniones, ¿verdad? Hasta en los riesgos laborales, no solamente aquí en este tipo de riesgos mayores, sino también el hecho de que tú reúnas a tus operadores, ¿verdad? De ciertas áreas, a los jefes de área, y de esta forma tú puedas tener una plática con ellos e ir sacando información, ¿verdad? De acuerdo a estos peligros y riesgos que se encuentran presentes, antecedentes que se hayan tenido, ¿verdad? Que a veces el supervisor de seguridad nunca sabe, ¿verdad? Que en una ocasión les andaba por ahí, se les andaba fracturando alguna tubería o se les estaba por ahí cayendo alguna tubería, les estaba fallando un manómetro, algún medidor, etcétera, la válvula de seguridad no estaba calibrada adecuadamente, o sea, hay ciertas cosas que se rescatan mucho en este tipo de reuniones multidisciplinarias cuando realizamos un análisis de riesgos de este tipo, ¿sí? Sobre todo en procesos críticos, pero recordemos, nos vamos en los procesos críticos, pero como se dieron cuenta,
los podemos bajar a otro tipo de ejemplos que podemos utilizar, pues ahora sí, en otro tipo de actividades, ya no tanto en procesos críticos o en riesgos mayores, ¿vale? Bien, entonces, adicional a todo lo que comentamos por el día de hoy, porque ya casi se nos llega la hora, ¿hay alguna duda, comentario adicional que alguien quiera realizar o hasta aquí vamos bien para mañana dar continuidad en nuestro foro de retroalimentación? ¿Todo bien? Todo bien, profe. De mi parte, ¿Sí? todo bien, profe. Gracias. Magda, ¿todo bien? ¿Más clara la información, Magda? Con confianza, ¿eh? Sí, bueno, lo poco que ahora sí tenía el concepto, pues ya se retroalimentó. Realmente creo que existen mejores métodos de aplicación del análisis conforme a lo teórico que a lo, ahora sí, la evaluación con números. Sí, y como también le comentaba Magda y como escuchó con los compañeros, digo, para efecto de su ejercicio, de su actividad, atendiendo también su duda, si de pronto yo no me encuentro en un proceso crítico, ¿verdad? Donde existan sustancias químicas peligrosas y toda esta forma, digo, yo les hago la sugerencia, ¿verdad? De que analicemos y si existe esta parte, pues lo consideremos. ¿Por qué? Porque conforme avanzamos en la materia, vamos a ir trabajando con estos mismos ejemplos. No me voy a adelantar, digo, pero el día de mañana que hablemos del contenido del trabajo final, después del análisis de riesgos, ¿alguien se acuerda o sabe qué sigue después de analizar un riesgo? Ya que analizamos un riesgo, existen controles. En esta parte, después de analizar riesgos, ¿qué sigue? ¿Qué más analizamos aparte de los riesgos? ¿Qué les dije que se analiza? Creo que lo comenté en la primera clase. Analizamos las consecuencias, ¿sí? Analizamos primero los riesgos y nos vamos a meter a analizar las posibles consecuencias. Y pues las posibles consecuencias las analizamos, sobre todo, cuando tenemos involucrados procesos críticos y dentro de estos hay sustancias químicas peligrosas, ¿vale? Entonces digo, al final podemos tomar el ejemplo que mejor tengamos, Magda, de acuerdo a nuestras condiciones actuales, pero pues sí, si tenemos sustancias químicas, digo, va a ser mejor porque podremos ir retroalimentando mucho más el contenido de esta materia y de cada uno de los temas que estaremos abordando. Muy bien. Bueno, entonces, si hasta ahorita vamos bien, todo va en orden con las metodologías abordadas, con lo comentado con los compañeros, agradezco mucho su participación. Quiero consultar si alguien entró después de que nombré lista. Creo que nada más tengo Jorge, no lo vi llegar. Gerardo Alexis, creo que tampoco. Y creo que nada más nos faltaron esos dos compañeros. Ok, perfecto. Entonces, si no hay dudas, pues nos vemos el día de mañana. Mismo link, ya saben, de acceso, mismo horario, ¿vale? Mañana pues estaremos abordando lo siguiente, que es nuestro Kahoot de retroalimentación, nuestro contenido de la actividad final y pues vamos a platicar sobre sus actividades porque con eso vamos a generar la retroalimentación, justamente, ¿vale? Bien, entonces nos vemos el día de mañana a las 8 de la noche. Que tengan bonita noche, bonito viernes, que resta, que descansen. Gracias por su participación y asistencia. Gracias. Hasta mañana. Buenas noches a Hasta todos. mañana, buenas noches. Hasta luego, cuídense. Chao.